Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este taller de pensamiento crítico que lleva realizando la Universidad Popular de San Joan Despí. En esta ocasión os voy a compartir la pantalla para poder ver la presentación, como hacemos siempre. Vale. Como ya hemos ido explicando, el pensamiento crítico no aparece porque sí. Hay que trabajar unos determinados aspectos en detrimento de otros que vienen no a favorecerlo, sino incluso a ponerle obstáculos, ¿no?, al desarrollo del pensamiento crítico. En esta sesión explicaremos la importancia de tener una estructura cimentada para poder llevar a cabo el proceso de pensamiento crítico. Necesitamos tener una mente estructurada que esté abierta para poder siempre utilizar estas estructuras y sobre ellas, pues ir construyendo nuestra manera de pensar y de interpretar el mundo de manera crítica. Esta estructura debe estar siempre abierta a revisiones. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Un pensador crítico o una pensadora crítica debe de estar siempre, reuniendo información, recabando información, y esto va a hacer que esa estructura pues, se vaya modificando y se vaya ampliando. El método o proceso para desarrollar el pensamiento crítico, pues es tener una mente ordenada en contra de una mente llena de información, de ideas, de sugerencias y de aspectos externos, ¿no? Mejor es tenerlo, el pensamiento ordenado y dispuesto, que tener una mente llena de ideas o de información que no nos sirve de nada, ¿no? Tenemos que conocer los elementos comunes del proceso de pensamiento crítico, ¿no? Cuando tengamos esa estructura realizada, pues esos serán nuestros procesos comunes y nuestros elementos comunes de nuestro pensamiento crítico. Cuando tengamos esta estructura, surgirá el método. El método serán los puntos, las cuestiones, los interrogantes que nos iremos haciendo a la hora de tomar una decisión, ¿no? Recabaremos información, haremos preguntas, investigaremos, miraremos datos, y todo esto será un método, que este método no es una simple receta, no solo son unos pasos a seguir, punto A, punto B, punto C, o 1, 2 y 3, sino que será pues, una cosa donde nos llega información, donde tenemos sugerencias, donde tenemos un primer pensamiento, y todo eso se irá interrelacionando en el método. Y para facilitárnoslo, si siempre tuviéramos que estar haciendo este ejercicio, por eso necesitamos una estructura. Nuestro pensamiento debe desarrollarse en bloques de conocimiento que puedan ser aplicables y transferirse para usar en el futuro. O sea, no tenemos que hacer siempre el mismo trabajo, sino que si ya acostumbramos a pensar y a utilizar esas estructuras, este método, estos elementos comunes, eso nos ayudará a construirnos unos bloques que luego ya serán simplemente ensamblar o enlazar una cosa que habíamos tratado hace tiempo, y todo esto nos ayudará a construirnos y a avanzar. ¿Vale? Como ya hemos dicho, necesitamos una mente ordenada, ¿vale? Un pensador o pensadora crítico, pues necesita una mente ordenada, necesitamos cimentar y crear una estructura de pensamiento, y necesitamos tener unos principios organizativos también. Necesitamos saber cómo y de dónde vamos a sacar nuestros contextos y nuestros métodos para tener este pensamiento crítico. Las características de este método, como ya hemos dicho, no son una simple lista. El método tiene que estar trabajado y tiene que tener interrelaciones, y debe de ser constantemente revisado y ejecutado para cualquier acción que hagamos, cualquier pensamiento que hagamos. Haciendo esto repetidamente, este método pasará a formar parte de nosotros, que es lo realmente importante, que lo hagamos prácticamente sin darnos cuenta, ¿vale? Que nuestra manera habitual de pensar ya coja estos bloques, coja estos métodos y lo asimile de una manera, acción-reacción, ¿no? Y ya el pensamiento que ha realizado ya ha pasado por esas estructuras, por esos bloques, y ya tiene la finalidad crítica, ¿no?
hay que ejecutarlo. O sea, no hay que coger, cualquier decisión que hagamos, cualquier proceso de crear conocimiento o de generar ideas, tiene que ejecutarse este proceso de estos métodos y estos bloques de construcción para hacer el pensamiento crítico. Y nos van a permitir, pues bueno, construir y ensamblar bloques diferentes que ya hemos usado en otra ocasión para ir creciendo, ir generando nuevas ideas y nuevos procesos. Los elementos comunes del pensamiento crítico están aquí expuestos. Lo primero que tenemos que tener es un propósito o meta. ¿Vale? Si a mí, pues, en la vida no me interesa nada, no me preocupa nada, pues no voy a tener un proceso y una meta, y todo aquello que me llegue, pues, bueno, más o menos me interesará o no, y más o menos, pues, intentaré decidir o no sobre él. Si yo tengo un propósito y una meta, ya me pongo en manera de decir, bueno, quiero actuar y quiero ejercer mi fuerza o mi presión para poder conseguir ese propósito o esa meta. Tenemos que estar siempre constantemente preguntando afuera, a las fuentes de información, a las noticias, pero también a nosotros mismos. Para con estas preguntas, ir haciendo suposiciones, y de estas suposiciones, pues ir enlazando también puntos de vista diferentes para ir creciendo y desarrollando ese pensamiento crítico. Revisando los datos y la evidencia. Siempre nos tenemos que basar en datos y en evidencias. Crearemos conceptos e ideas que serán el primer embrión de nuestro pensamiento crítico, que las pondremos a inferencias de fuera, bueno, como lo comentaremos con gente de nuestro alrededor, con gente que sepa del tema, y realizaremos unas conclusiones que puedan ser definitivas o ya casi nuestro pensamiento sobre aquello que hemos estado hablando o trabajando. Y luego miraremos qué implicaciones y consecuencias tienen en nosotros mismos esta estructuración y este pensamiento crítico realizado siguiendo estas pautas, y qué consecuencias e implicaciones tiene a lo que nos rodea, ¿no? Aquello que nos envuelve, a nuestras circunstancias, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Con esto, hoy hemos acabado la parte así un poquito más teórica, y ahora ya, pues con José Luis, Eric y Ariana, pues vamos a tratar el tema del racismo, de la película El Gran Torino, que el otro día ya la estuvimos comentando. Y bueno, José Luis, te cedo la palabra. Bueno, vamos a ver, el tema del racismo tiene como siempre muchas aristas, ¿no? Yo como siempre me voy a lo mismo, ¿no? Me voy a la historia. Y ya sé que soy muy pesado con el tema de la historia, ¿no? Pero analizando el pasado se puede entender muchas de las cosas que pasan hoy en día. Lo primero, desde mi experiencia, la pobreza no es más que el miedo del hombre más acomodado a ser pobre. Y en la medida en que el hombre que está más acomodado tiene riqueza, tiene miedo a la pobreza, pues se manifiesta muchas veces con actos de racismo. Y además, yo creo que es más un acto contra la pobreza que no el color de piel o la religión o otras cosas, porque si te das cuenta, el color de piel, o sea, vamos a ver, un jeque no sufre racismo porque es rico. En cambio, un moro que pasa en patera sí que tiene el racismo. ¿Por qué? Porque hay racismo contra el pobre. La porofobia. Y cuando viene aquí un jugador de la NBA o el Dwayne Johnson, que lo vi el otro día por la tele, que también es samoano, de Samoa, sí, y es negro también, tiene las dos facetas. Contra este señor no hay racismo. Este señor es un actor de Hollywood y su color de piel no le afecta para ser. Bueno, es más, en el programa que escuché el otro día, resulta que en unas encuestas que han hecho en Estados Unidos, más del 50% de los norteamericanos lo votarían como presidente. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiero decir? Que el racismo es siempre contra el pobre, contra la pobreza, contra la miseria. Y luego, además, el racismo normalmente es una hipocresía absoluta. Por ejemplo, y me voy a ir al tema histórico, un poquito, y a lo mejor soy un poco pesado, pero mira, los romanos, por ejemplo, consideraban a los bárbaros germánicos, los consideraban unos bárbaros, porque en aquel momento ellos eran la élite y los otros, pues, eran bárbaros y los consideraban inferiores. Curiosidades de la vida. Ahora mismo,
pasa lo contrario. Los germánicos o los pueblos del norte de Europa consideran a los latinos, que somos nosotros, como que somos unos vagos y poco productivos. Por eso digo, ¿no?, que cuidado con la historia, porque a veces si uno analiza la historia, lo que hoy es blanco mañana es negro. Mira, por ejemplo, los persas, ¿no? La época de los persas, la época de Darío, de Jerjes o de Ciro, ¿no?, que eran los grandes reinos persas, a las polis griegas las consideraban bárbaros. Y al revés. Y las polis Pero es griegas, que luego después bárbaros. resulta que el macedonio Alejandro Magno conquistó el imperio persa y consideraba bárbaros a los persas. Es que a lo largo de la historia, cuidado. A ver, y si somos puristas, realmente el pueblo más avanzado de la historia de la humanidad siempre han sido los chinos. Ha sido siempre el pueblo más avanzado, excepto desde que nació la revolución industrial, que ya parece que perdieron un poco de comba y ahora la están volviendo a tener. Y qué curiosidad, los chinos han estado siempre considerados como, por el mundo occidental, se les ha considerado un poquito inferiores y ahora resulta que ahora son los que están encima. Al final, ¿qué es lo que determina el racismo? La riqueza. Si tú tienes poder económico, tienes miedo a perderlo y automáticamente manifiestas actitudes racistas. Este es el primer punto que yo quería manejar. Y podemos ir a otros, por ejemplo, y vamos a poner otro ejemplo, ahora que está muy de moda. Oye, en el siglo X, siglo XI, los bárbaros éramos los cristianos. Y el califato de Córdoba era la élite. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuidado, porque la historia da muchísimas vueltas y lo que hoy está arriba, mañana está abajo. Y que las actitudes de racismo, normalmente ya te digo que en el 99% de los casos es actitudes contra la pobreza y al miedo a ser pobre. Eso es el primer punto que yo quería lanzar, así como una carta para ver por dónde sale el resto de la gente. ¿Qué En opina? la película de Gran Torino, el racismo incluso se da entre gente pobre. De hecho, las bandas latinas y las bandas de ONS viven en el mismo barrio, con la misma situación económica, y ya no hablemos, ¿no?, de la situación endémica con las personas negras, con los afrodescendientes, ¿no?, que llevan históricamente arrastrando dijéramos, ese clasismo, ¿no?, en la sociedad norteamericana, en este caso, ¿no?, que es la que muestra la película. Como tú muy bien dices, ¿no?, el racismo se aupa desde las clases dirigentes económicas o dirigentes políticas, para mantenernos ocupados y preocupados. Porque el igual que tú, te viene a quitar lo poquito que tú tienes, que te has conseguido trabajando, peleando y luchando, y es aquel que viene a quitártelo. Y el aquel es el diferente, el que es distinto a ti, y es lo que se aprovecha. Pero en la película misma también se da. O sea, es que la miseria es tal que ya nos peleamos entre nosotros mismos por las migajas que te deja el sistema, ¿no? Sí. Bueno, y ahora aquí ya podríamos entrar en el tema de lo que es el fascismo, que básicamente es la negación de la diferencia. Ese concepto uniforme que ellos tienen de absolutamente todo hace que todo aquello que se salga de esa uniformidad es rechazado. Sí, es muy Y esa es bonito la base. tener un gran enemigo. Tú marcas lo que es tuyo y lo que somos nosotros, y el resto es el enemigo. El fascismo se nutre de eso también. Bueno, es la propaganda que ellos utilizan para crearse adeptos. Sí, Entonces, sí. claro, todas estas cosas, al final, casi siempre es contra el pobre. Soy muy pesado con el tema, pero es que siempre, al final, si rascas, verás que el objeto de racismo normalmente suele ser en muchísimos casos el pobre. Porque cuando es rico no hay racismo. Cuando una persona tiene poder económico, se le trata como igual. Pero en cambio, si no lo tiene, se le discrimina. Sí, tú puedes ser ruandés, ser pudiente, tienes tu pasaporte y eres un ciudadano del mundo. Coges un avión, te vas donde sea, aterrizas en un sitio, haces turismo, gastas dinero, si tienes compras, si no vendes.
Si no tienes este pudiente, pues tienes que acabar. No puedes optar a tener un pasaporte legal de tu país y tienes que venir pues, haciendo el tránsito por toda el África subsahariana, todo el Sáhara, luego llegar a las costas del Mediterráneo, embarcarte en una patera y bueno, aquí al final recogemos o recibimos aquellos que llegan, no sabemos los que se quedan por el camino, ¿no? Sí, sí, claro. En cambio, si eres muy butu, tienes tu cuenta en Suiza Claro. y, oye, y te hacen honores de jefe de Estado, ¿eh? Ujú. Y eres negro, 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 ¿eh? O sea, no, el color de tu piel sigue siendo negro. Entonces, claro, es lo que decimos. Todas las connotaciones que conlleva el racismo, pues siempre van en esa misma dirección. Y luego también digo otra cosa, una cosa que también, un punto que también querría poner aquí en el debate. Cuidado con los nacionalismos, porque la exaltación muchas veces de una nación o de un grupo o de un colectivo, Lo de una cultura, la propia exaltación, en la película sí, es cultural. O sea, yo soy latino y defiendo lo mío, yo soy on y defiendo lo mío, y con eso me enfrento a ti, que al final eres un igual, somos iguales. O sea, es que sufrimos la misma discriminación, las mismas desigualdades, todo. Lo único que nos han enfrentado por esas, bueno, diferencias culturales o hechos culturales diferenciadores, que al sí, final lo que hace es... pero Sí. José Manuel, pues tú estás de acuerdo conmigo que muchas veces la exaltación nacional, Mm. cuando tú haces una exaltación nacional es con respecto a otro. Y normalmente esa exaltación es poner en valor o poner en más valor lo tuyo con respecto a los otros. Porque normalmente nadie defiende un nacionalismo inferior, siempre defiende un nacionalismo poderoso, Sí, poderoso claro. respecto a. O sea, Con lo cual ya eso es lo está. intrínseco del nacionalismo. Exacto. Por lo tanto, la propia esencia del nacionalismo, el nacionalismo en per se es racista. Es racista porque exalta lo tuyo e intenta, en la medida de lo posible, si no despreciar, darle menos valor a lo otro para exaltar lo propio. Por tanto, claro, bueno, pues tú y yo, bueno, nosotros, yo por lo menos no tengo ni patria ni bandera, entre otras cosas por eso, porque a ver, yo cuando veo a otro de otra nación, de otro color de piel, de otra religión, yo veo a un igual. Es que no veo otra cosa. Ahora, si tú ya eso lo pones con una connotación nacionalista y encima exaltando ese nacionalismo, aquello se puede convertir en racismo. Y Ujú. encima en considerar que tu nación es superior y que los dos son inferiores. Sí, 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 no, yo creo que el racismo se está utilizando, a ver, como arma de desestructuración de la clase, una clase determinada, vamos a decirlo claro, la clase obrera. En la película se ve clarísimo, o sea, el barrio obrero, bueno, he venido a menos, muchísimo menos, degradado absolutamente, que han venido comunidades nuevas porque las que estaban allí más pudientes, pues han ido al extrarradio, a urbanizaciones con mejores, bueno, mejores viviendas y todo. Y tenemos el protagonista de la película, pues que se resiste, pues una persona mayor que ha vivido toda la vida allí y, bueno, se resiste su vida allí, sus recuerdos están allí, todo está allí, ¿no? Entonces, pero claro, al final es un utensilio más que se utiliza desde las élites en la guerra que estamos librando desde hace siglos, o sea, no nos Sí, engañemos, claro. no Es que, a nos ver, es que sí. engañemos. Si al final todo se. Por ejemplo, yo, la solución de todo el racismo es muy fácil. Desde mi punto de vista es muy fácil. Es hacer políticas de redistribución de la riqueza, hacer políticas de igualdad de oportunidades, ¿no? Y si es sostenible ya, es la leche, ¿no? Porque claro, si no es sostenible se va el mundo al garete. Pero si tú haces una política de redistribución de la renta y de igualdad de oportunidades, los colores de piel, religiones, razas, todo eso se va a tomar por Se saco, acaba. se Sí, destruye. sí, sí, sí. Se destruye por completo, Mm. porque la línea es otra. Ahora, si tú lo que dices es una política de decir, no, primero los míos, o primero los blancos, o primero estos, o primero los ricos, No, claro, no, la es que, esencia la esencia del racismo es proteger tus privilegios. no, no, eso es intrínseco al capitalismo. Capitalismo lo que es acumulación de riqueza. Si yo la acumulo, otro tiene que tener menos. Está ¿No? clarísimo. Y va en Y contra de además lo que no tú tienes dices. ni moral ni ética y cada vez No. quieres más acumulación. Sí, 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 Porque cada vez quieren más. sí, porque el que tiene un coche
quiere un helicóptero y el que ya tiene el helicóptero quiere una isla privada con un helipuerto y siempre quieren más. Porque el capitalismo y el ansia de tener es insaciable. Y entonces, claro, esta gente, para poderse proteger, tienen que tomar medidas de carácter racista. Sí, ¿Para sí, qué? entre otras Para cosas, para que la perpetuarse clase, ellos. para que la otra clase se luche entre ella. O sea, es así, estamos aquí, ¿eh? Estamos luchando entre nosotros por la educación, por la sanidad, por acceso a la vivienda, por unos sueldos dignos y no vemos, ¿no? Realmente dónde está el problema, ¿no? No, porque cualquier ser humano tiene los mismos derechos. Exacto, exacto, Y exacto. bueno, Venga de y donde luego venga y sea el aparecen, color de la piel que tenga, sí. exactamente, y luego aparecen ya los movimientos de carácter fascista y tal, que claro, que a todo esto le dan, bueno, Una a ver, vuelta. le dan una vuelta. ¿Por qué? Niegan la diversidad. Niegan la diversidad. O sea, empezamos. Idealizan el pasado. Cogen cosas del pasado, lo suben a la máxima expresión de gloria, pero claro, el pasado, por ejemplo, de cualquier nación que ahora tiene mucha bandera y mucho himno, si empiezas a rascar, tiene muchísimas vergüenzas. Solamente, por ejemplo, por hablar del nacionalismo exacerbado de los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Cómo conquistaron el oeste. No hablemos de cómo los ingleses fueron por el mundo cargándose cualquier tipo de cultura, expoliando allá donde iban. No vamos a hablar de los franceses. No vamos a hablar de los españoles que a través de una guerra biológica y a través de lo peor de la aristocracia castellana, básicamente se fueron a conquistar las Américas, no tuvieron ningún tipo de miramiento con los autóctonos de allá. Claro, pero es que luego resulta que estos movimientos fascistas de eso hacen una idealización del pasado. Y encima lo lanzan como una gloria, cuando en realidad es una vergüenza. La gran mayoría de los nacionalismos son más vergüenza que gloria. Si lo analizas fríamente, pero claro, ellos solamente cuentan la parte que les ha tocado vivir a la parte ganadora. No dicen los que han tenido que sufrir toda su gloria. No, las Eso no grandes sale. gestas, y las grandes gestas. Siempre hay miserias y esas no las dicen. No, claro. En toda la historia de todos los países modernos hay miserias. Por eso te digo, o sea, eso es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Y ahora, escuchando según qué discursos, pues te das cuenta de la hipocresía absoluta en la que viven. Idealizan el pasado cuando solamente te cuentan el pasado que a ellos les interesa. Ponen por delante cuestiones que no tienen ningún tipo de relevancia, porque tú me digas también el color de la piel, ¿en qué te hace a ti mejor o peor? En nada. Lo que te hace mejor o peor es que haya una redistribución de la riqueza para que tú puedas desarrollarte en plenitud y que haya una igualdad de oportunidades para que tú puedas ir al mercado y venderte, porque no dejamos de vendernos, en el mercado capitalista todo el mundo se vende por un sueldo. Pero claro, si tú eso lo tienes de una manera parametrizado y solamente lo quieres hacer para que los ricos se mantengan en el poder, automáticamente tienes que decir, estos son inferiores. Bueno, yo creo que la vuelta a la toma de la conciencia de clase, todo esto lo va a tirar por tierra. O sea, tarde o temprano nos daremos cuenta que en nuestros barrios vive gente, venga de donde venga, la cultura que sea, la lengua que sea, el color de piel que sea, que quiere lo mismo que quieres tú, que quiero yo, que quiere cualquier padre de familia o cualquier familia. Una vivienda, una educación, una sanidad para sus hijos, para su familia, para su gente. Y, una vida digna. sí, y que no es el vecino del cuarto B o del piso de enfrente o lo que sea, el que se lo está quitando, se lo está menguando, sino que son los de arriba, los poderes económicos y políticos. Sí, Y, pero y que tenemos que ser nosotros quien recuperemos nuestros barrios, recuperemos todo lo que se nos han ido quitando durante estos 50 últimos años. sí, porque mira, el otro día escuché una explicación del tema del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo nació para cargarse la lucha de clases, es Sí. evidente, ¿no? Pero claro, a ver, es que el Es un nacionalismo es invento muy fácil. burgués, es un invento Sí, burgués. es una abstracción, porque ¿qué es España? ¿Qué es Estados Unidos? ¿Qué es Alemania? No es nada, es una abstracción. En la medida en que tú te la quieres creer y la quieres exaltar, esa abstracción gana poder o lo pierde. Pero bueno, vamos más allá. Es una abstracción que surge en el siglo XIX, porque anteriormente lo que había eran lo que decíamos las líneas Reinos, de vasallaje, sí, había líneas de reinos. vasallaje, y si tu señor se alineaba en un lado, tú te ibas para allá, y si tu señor se alineaba en otro, bueno, es más,
hace 400 o 400 años, si tu señor adoptaba otra religión, automáticamente tú la adoptabas, la religión. Sin más. Si tu señor era católico, tú eras católico. Si tu señor era protestante, tú eras protestante. ¿No? Claro, una nación es una cosa abstracta y además muy sencillita. Es que es una cosa muy básica. Una nación es un conjunto de personas que se reúnen en un fin común. Y que tienen el reconocimiento de los otros. Porque si no tienes el reconocimiento de los otros, tú como nación no existes. Pero ya está. En cuanto unos cuantos se unen en un interés común y otros lo reconocen, automáticamente ya existe una nación. Si esos exaltan esa nación y dicen que es la mejor nación del mundo, es con respecto a otras naciones. Automáticamente ya estás generando un discurso de racismo. Y eso luego, encima, con la connotación de clase que se produce. Que es que a los ricos les interesa que la gente no esté unida. Ariana, Eric, ¿algo que decir? ¿Algo que aportar? Bueno, en realidad yo tenía una duda, pero no sé si, o sea, seguramente esté equivocada y quiero que me lo expliquéis desde vuestro punto de vista, pero, por ejemplo, no quiero referirme a los nacionalismos actualmente, pero el nacionalismo que impuso Hitler, ¿vale? Todo el movimiento nazi y todo eso, o sea, hasta donde yo tengo entendido, a ver si a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero hasta donde tengo entendido, Hitler era un don nadie, era clase popular, era un Sí. fracasado que debido a las circunstancias que vivió Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que los castigaron muchísimo, ¿vale? Él empezó a mover a la masa alemana con gritos nacionalistas, ¿no? Pero movía al pueblo y fue un movimiento del pueblo alemán, no tanto de las élites alemanas, el nazismo, ¿no? Entonces, es posible que esté por ahí equivocada, pero claro, no quiero justificar que el Hitler, nacionalismo sea Hitler nada. se arrimó a los grandes industriales alemanes para financiarse. Sí, sí, no Todo digo lo que que has dicho es cierto, todo lo que has dicho es cierto, pero se apoyó en los grandes industriales alemanes. Sigue, sigue. no, sí, sí, que sí, pero que yo me refería que, no sé, que hubo también un origen popular de clase baja, ¿no? Mm. De la desesperación de la gente alemana que no tenía nada. Bueno, a ver, Ariana, una cosa te voy a decir. En la Edad Media, cuando llegó la gran peste a Europa, también fueron los judíos los culpables, porque había que buscar un chivo expiatorio, había que buscar a ver quién era el culpable. Y se cogió y se dijo que los judíos eran los que traían la enfermedad porque hacían prácticas demoníacas o cualquier otra cosa, simplemente o porque no creían en el concepto religioso cristiano católico que tenía el resto. Y también se les cogió como cabeza de turco y se fue a por ellos. O sea, que históricamente esto ha pasado muchas veces. Normalmente, cuando el poder se ve acorralado, pues ¿qué dice? Vamos a buscar a alguien que sea el culpable. Como hicieron, por ejemplo, en su momento, a lo mejor los romanos con respecto a los cristianos, cuando resulta que Nerón quemó Roma porque la quería hacer nueva, pues dijeron, oye, pues han sido los cristianos, y fueron a pelar a los cristianos. Es que históricamente siempre ha habido movimientos de este tipo. Siempre han habido. Pensemos que en Alemania, en el coetáneo a Hitler, el movimiento comunista era muy fuerte, muy Sí. fuerte. Y Más que Hitler, en la Unión Soviética, ¿eh? y Más que en Rusia, ¿eh? Hitler, no recuerdo bien si cuando toma el poder o cuando ya está tocando poder y tal, coge y lo erradica. Luego coge y erradica a los disidentes de su mismo partido. También los erradica y se quita. Hitler fue un trepas. Se aprovechó, era un inadaptado y se aprovechó de las circunstancias y fue pues con, bueno, hizo las barbaridades que hizo, ¿no? Pero que en Alemania había una contestación muy fuerte desde el comunismo a la situación que tenían de posguerra, de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Y Pero esa cuidado, fue erradicada, fue eliminada, fue lo primero que hicieron. una puntualización. La comunidad judía en Alemania no llegaba ni al 1%, ¿eh? Era muy pequeñita. ¿Eh? Donde había mucho judío, por ejemplo, era en Polonia. Polonia sí que había una comunidad judía que a lo mejor era el 15 o el 20% de la población, pero en Alemania era residual, prácticamente. Lo que pasa es que abanderando sí, era residual, pero tenían bastante poder económico, porque como tú sabes, Ariana, tú sabes que el pueblo judío nunca ha tenido tierra. Ha Ya, sido sí, un sí, siempre han pueblo sido sin tierra. nómadas. Entonces son gente que tenía muchos negocios y mucho poder. Y la manera de financiar, entre otras, la subida al poder del poder nazi, pues fue expoliando a toda esta gente y quedándose con toda su riqueza.
Sí, sí. planteado. Y fue por una cuestión de, bueno, del racismo de este señor, que era un lunático, y a esta gente se les quitó todos sus bienes y se les quitó todo. Y con esos bienes se financió en parte mucho de todo el movimiento nazi. Sí, 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 sí. Pero bueno, también te digo que el racismo al final, entre que va contra el pobre y que luego detrás del racismo en muchos casos puede haber intereses económicos, ¿no? Que se utiliza el racismo de mala fe para ir contra una comunidad en concreto, para poder a lo mejor explicar cosas que tú no puedes explicar, porque claro, Hitler utilizó a la comunidad judía para decir que muchos de los problemas del Tratado de Versalles y tal habían venido por las élites judías que habían sido colaboracionistas y que habían ayudado al hundimiento de Alemania. Ese discurso, pues si tú lo lanzas a fuerza de decir una mentira muchas veces, como dijo el señor Goebbels, a fuerza de mentir, a fuerza de repetir muchas veces una mentira, puedes acabar convirtiéndola en una verdad. Y automáticamente ir a por un colectivo que a lo mejor no había hecho nada ni tenía nada que ver con el tema. Bueno, fueron muchísimas cosas, ¿eh? Esto, la erradicación del comunismo alemán, la purga interna en la SA, si no recuerdo mal, bueno, el trepas de Hitler y su camarilla de inadaptados, porque Goebbels era un inadaptado, o sea, todos es que se juntó un compendio de situaciones, algunas por casualidad y otras porque Bueno, se juntaron porque se atraían, que llevó a lo que llevó. pero cuidado, una cosa, estamos dando mucha relevancia, por ejemplo, a todo el tema del nazismo. Oye, vámonos Ujú. a Sudáfrica. Sudáfrica no deja de ser una colonia inglesa Sí. y los negros tenían prohibido la entrada a los parques. Ujú. O sea, si ha habido un pueblo que ha sido racista, ha sido los ingleses. Pero racistas hasta el extremo, ¿eh? Y los belgas Y con los el belgas. Congo, Bueno, que el Congo, lo pero hablamos el no, otro día, lo hablamos el otro día. sí, 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 no, 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 que, sí. o sea, los nazis han sido, lo que pasa es que los nazis, en lo que fueron, vamos ya, la suprema maldad es en sistemáticamente cargarse a una comunidad concreta. Eso ya fue el colmo. Pero que, vamos, los ingleses pueden salir corriendo de todas partes porque las han liado pardas, ¿eh? Pero allá donde han ido, ¿eh? Bueno, el otro día escuché, no sé en qué país era, ahora sí me acuerdo, creo que era, sí, en Irán. En Irán, por ejemplo, Irán fue una colonia del Imperio Británico. Bueno, pues en Irán, en los años 40, años 50, antes, no, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Irán habían letreros prohibido entrar los perros y los iraníes en muchos establecimientos, que eran británicos. Ujú. O sea, si ha habido un pueblo racista, son los ingleses o los británicos, como les quieras poner. Por eso Hitler, entre otras cosas, quería aliarse con los ingleses antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Quería hacer una unión entre los dos pueblos, el pueblo germánico y el pueblo anglosajón, quería que se unieran para dominar el mundo. Pero que vamos, que aquí lo verdad es que siempre se cuenta la historia desde la parte de los ganadores. Pero los otros tienen para esconder hasta hartarse. Bueno, te puedo poner otro ejemplo de racismo extremo. Los franceses cogieron y lo que era la parte de Argelia lo consideraban dos departamentos franceses. Eran departamentos franceses, donde vivían 1,5 millones de 1,5 millones de franceses autóctonos que venían de Francia y 8 millones de musulmanes. Pero los musulmanes no tenían absolutamente ningún derecho, ¿eh? Ninguno. O sea, que si queremos hablar de racismo, ¡fua! Lo que pasa es que, claro, ha trascendido por la crueldad y por el ensañamiento que se hizo contra un pueblo en concreto y de manera sistemática, ha trascendido mucho todo el tema nazi. Pero vamos, ya te digo, todos los imperios no hay por dónde cogerlos, ¿eh? Sobre todo el imperio inglés y británico, el imperio británico y el francés, no hay por dónde cogerlos. Mira, te puedo poner otro ejemplo. En Tasmania había unos señores, en la isla de Tasmania, que está al sur de Australia. Era una isla donde, bueno, porque era una isla que estaba aislada del continente y era una isla muy pequeña, pues la alimentación de la gente que vivía allí era una alimentación, pues bueno, que tenía sus limitaciones. Entonces eran humanoides más pequeñitos de tamaño. Bueno, pues el último tasmano, el último tasmano de allí, su piel estaba colgada en la pared del gobernador británico. El último. Y a los 15.000 que habían allí, los cazaron como animales. O sea, que ríete tú del racismo de los británicos o los ingleses, como le quieras decir. Ríete. Esta gente han sido lo peor de lo peor. Bueno, o lo que hicieron en Norteamérica, ¿no? De meter a los indios en reservas y que no pudieran salir de ellas. Ujú. Y si salían, los pelaban.
Bueno, nos quedan 4 minutos de sesión. No sé, si queréis cerramos y conectamos otra vez y seguimos con el tema o lo damos por finalizado, como queráis. Yo como queráis, pero bueno, yo creo que ya hemos contextualizado históricamente bastante el tema. Al Sí, final sí, el no, racismo no. no deja de ser una manifestación de poder de los ricos con respecto a los No, y pobres. hemos hecho una cosa importantísima, aportar datos e información. O sea, para que bueno, se construya, ¿no? Una idea o se cambien de manera crítica pues, pensamientos, ideas que ya se tienen, ¿no? Todo esto que has dicho tú del Imperio inglés y el Imperio francés y de las barbaridades en Sudáfrica y en Tasmania, pues igual hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Y son datos históricos que están ahí. Lo que pasa es que, No, bueno, no, la nos gente centramos conoce en otro mucho, sitio y ya la está. gente conoce mucho sobre todo la historia contada por aquellos que ganan las guerras. Sí. Y normalmente los que ganan las guerras no se tiran tiros en el pie. No, 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 Cuentan claro. su verdad. Y Ujú. normalmente cuando cuentan su verdad no suelen ser muy, bueno, a veces en el cine americano pues hay bastante crítica a ellos mismos y tal, pero no suele ser muy habitual. Y por ejemplo, por parte de los ingleses no he visto nunca ninguna crítica sobre todo las barbaridades que han hecho en sus políticas coloniales. Ahora se ha muerto esta señora Isabel II, que hay que darle de comer aparte, ¿eh? Una señora que no daba la mano ni a sus súbditos. No te puedes ni imaginar lo que esta señora iría haciendo por el mundo con sus élites extractivas. Pues no te lo puedes ni imaginar esta gente lo que hacía por ahí. Barbaridades. Sí, sí. Bueno, pues nada, dejamos la sesión para el próximo miércoles. ¿Qué será? ¿Qué tema? Continuaremos, bueno, no lo hemos decidido, pero el miércoles que viene continuaremos dando un poquito de teoría y hablaremos de un tema, no sé, ya lo hablaremos y lo expondremos. Yo me, Y, yo me gustaría hablar un tema, si te parece, por proponer, ya sí, que no sé. Yo propondría el tema de la religión. vale, bien, podemos hablar de religión, sí, sí. ¿Hablamos de religión? ¿Y alguna película que podamos ver? ¿Te Bueno, suena podemos ver La ahora? Misión, por ejemplo. La La Misión es Misión, muy bien, una muy bien. gran Pues, película pues donde se vemos La explica un Misión. poco. Sí, sí, Porque además se sí. va a ver la religión desde diferentes facetas, ¿no? Desde gente que quería convertir, gente que realmente al final se aliaron con los pobres, Ujú. con los que se iban a convertir. Y bueno, y también se ve un proceso de conversión en el Robert De Niro, ¿no? Crisis de fe también. Y bueno, y lo que es la estructura de la iglesia. Vale, Pues pues da de sí. lo hacemos así. Haremos un poquito de teoría y hablaremos sobre la misión. La podemos buscar por ahí por internet, seguro que en alguna plataforma está. Bueno, y Recordaros que si. el viernes que viene 28 tenemos la sesión de debates en clave que hablaremos de sociedad esquizofrénica, ¿no? Como el bombardeo sistemático de noticias no nos da tiempo, va en contra precisamente de desarrollar un espíritu crítico que necesita un tiempo, un sosiego para analizar toda la información, pues esto, bueno, los medios de comunicación actual no nos lo permite porque el bombardeo es constante y ahora es esto y ahora lo otro es peor y lo siguiente es aún más malo y lo que va a venir es aún peor, ¿no? Y hablaremos de esto en el centro cívico de Fonsanto Fachón. ¿Vale? Pues bueno, cerramos la sesión y nos vemos el miércoles que viene. Venga, Venga, un saludo. adiós. Adiós. Adeu.